Es una nueva entrega de nuestro Big Bang informativo, un espacio dedicado, si se quiere, a la ciencia y la técnica / tecnología en Es como el Día y en Rec Santa Fe. En este caso recuperamos algo que mencionamos hace unos días, el ranking QS de este año de 2025 que posicionaba a la UBA con 5 carreras en el top 50 mundial. La UBA, estoy hablando para los desconocidos, de la Universidad de Buenos Aires. En ese sentido, fuimos a buscar un testimonio en primera persona y tiene la gentileza de atendernos Lucía Villalba Cabreira. Ella es licenciada en Sociología, que es una de las carreras en este top 50. Lucía, buen día. Lautaro Castro y Guille Bota de Rec Santa Fe te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Bueno, Lucía, arranquemos. Sos egresada de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, que figura en este top 50 del ranking QS. Sí, yo me recibí de licenciada en Sociología, profesora en Sociología y estoy terminando la tesis de una maestría en estudios latinoamericanos en la misma facultad. Así que hace muchos años que estoy en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Bien, y solo de curioso, ¿hace cuándo terminaste la carrera? ¿Hace Yo poco? me recibí en 2022, Ah, bien, hace 3 años. ¿Y tu hace tesis poquito. doctoral también es sobre sociología? Sí. Sí, bueno, ustedes estuvieron hablando hace poco con compañeros becarios agencia. Sí, Yo soy Sí, becaria doctoral de la ajá. agencia IDEMAS wow. de MASI. Bien, y cómo, desde tu relato totalmente personal, cómo es habitar una casa de estudios como la Universidad de Buenos Aires y también con este tipo de ranking que siempre la posicionan como una de las más prestigiosas a nivel mundial? Sí, a mí me parece que cuando salen estos rankings siempre estamos festejando, pero hay que destacar que estamos constantemente posicionados como las mejores carreras en la Universidad de Buenos Aires, y esto destaca la calidad académica que tenemos, pero sobre todo teniendo en cuenta las condiciones materiales, que tenemos un poco todo en contra, ¿no? Ujú. Bueno, yo soy socióloga y esta carrera está hace bastante tiempo, pero los docentes de nuestra facultad cobran sueldos bajísimos para su nivel de formación. O sea, tenemos doctores, postdoctores que cobran nada, si es que cobran, porque mucha gente tiene cargos no rentados. Ujú. Yo toda la vida me formé en educación pública y creo que todos los que estudiaron en instituciones públicas saben que la calidad de todo nuestro sistema educativo se sostiene básicamente con la dedicación de sus trabajadores y básicamente un poco a pulmón, ¿no? Ujú. Y en ese sentido también me parece que es interesante que todas estas carreras que llegan a los mejores puestos de estos rankings, o sea, este año salió lenguas modernas, antropología, sociología, derecho e ingeniería en petróleo. Sí. Estas dos últimas no tanto, pero la mayoría de estas carreras son bastante desprestigiadas Sí. socialmente y el gobierno actual un poco busca desfinanciarlas. Entonces es bastante interesante que sigamos apareciendo como entre las mejores. Re- Obviamente son sí. disciplinas, perdón, pero que son, eh, siempre tienen proyectos de investigación que son muy fundamentales para abordar las problemáticas sociales que tenemos en el país y que nos ayudan a analizar críticamente nuestro mundo. Sí. Y sabiendo que la ciencia, que es el tema de los que ustedes hablan, Ujú. es un motor del desarrollo social y económico, me parece que aparezcan estos rankings nos muestran la importancia de financiarlas, ¿no? Porque es lo que nos permite asegurarnos un futuro sostenible para el país, ¿no? Ujú. No, me surgía una duda, corregime si estoy en algo incorrecto. Por ejemplo, en Santa Fe, en la Universidad Nacional Litoral, la carrera de Sociología es una carrera joven, no es una carrera que se dicta hace mucho. En la UBA, ¿recordás si tiene una tradición histórica, por así decirlo? Mira, la carrera de sociología en todo el país cerró por la dictadura Ujú. y no en todas las universidades volvió a abrir. Entonces, en el caso de la Universidad de Santa Fe, probablemente haya reabierto hace poco, pero por ejemplo en Mar del Plata también abrió hace poco. Entonces, sociología no está en demasiadas universidades del país. Ujú. Claro. Entonces, es un poco escasa en Bien. ese sentido. Pero no es que no haya habido, Ujú. sino que no siempre volvió a abrir. Lucía, ¿qué tal? Guille Bota te saluda. Yo por ahí me ocupo a veces un poco más de los datos. Si sos un docente universitario, hoy estás
aproximadamente un 25% abajo de noviembre del 2023 en tu poder adquisitivo, si no más en algunas cuestiones, y los becarios, según los datos que pude o que Agencia Becarios publica, está congelado varios meses en un nivel para un investigador que es bajísimo, insostenible, y también con el corte de recursos para quienes piden esos becarios, que son ya los investigadores. ¿Tenés alguna investigación a la que te dediques actualmente como becaria? Sí. ¿Qué Mira, es? ¿Qué nosotros, tema? ahí te retomo el otro, nosotros como becarios agencia perdimos aproximadamente el 40% de Sí. nuestro poder adquisitivo. Y esto se siente mucho, sobre todo por esto que digo, que nosotros a veces tenemos que hacer cosas un poco a pulmón, entonces a veces las cosas salen de nuestro bolsillo, y si encima nuestro bolsillo está cada vez más vacío y los proyectos de investigación no están siendo financiados, es muy complicado. Yo me dedico a las ciencias sociales, entonces no necesito, por ejemplo, como otros compañeros, usar reactivos o ir al Ajá. laboratorio y tener que pagar mis propios materiales. Pero es una realidad que también esto impacta no solo en nuestras vidas personales, sino también en la calidad de nuestro trabajo. Yo soy socióloga, yo me estoy dedicando a temas relacionados a la Guerra Fría latinoamericana. Eh, Investigamos un poco la colaboración entre la dictadura argentina y las dictaduras que hubo en Centroamérica, en la última dictadura militar argentina. Pero bueno, también como imaginarán, es muy complicado a veces acceder a bibliografía que es paga en otros países, o traer libros de afuera, o incluso a veces entrar a archivos que antes eran de acceso público y ahora no. Ujú. ¿Qué tema que tiraste justo en la previa al 24 de marzo? Se me ocurren un montón de preguntas, pero ¿llegaste a algún acercamiento sobre esas colaboraciones? Por supuesto, deben ser todas dentro del Plan Cóndor y demás de las dictaduras latinoamericanas, pero ¿algún dato que nos puedas aportar de eso me interesa? Sí, obvio. Bueno, muy brevemente Sí, les digo que si quieren saber más pueden buscar el nombre de Julieta Rostica, que es mi directora, que bien. ella se viene encargando de investigar estos temas hace mucho tiempo. Pero básicamente está probado que hubo una colaboración de la dictadura argentina en Centroamérica específicamente, una forma de enviar el formato de represión a otros países en forma de enseñanza, con materiales, herramientas. Entonces, sí, hay mucho nexo ahí para Ujú. estudiar y mucho ya estudiado. O sea que Argentina de alguna manera exportó la manera de reprimir, de torturar, etcétera, etcétera, a los movimientos subversivos de otros países. Exactamente. Argentina en realidad no es que lo inventó, No, por supuesto. obviamente. Hubo una doctrina de seguridad nacional que se expandió en todo el continente, obviamente enmarcada en la Guerra Fría. Esta idea de que hay enemigos, pero el enemigo puede estar adentro de las fronteras del país porque es un enemigo Claro. ideológico, entonces es más difícil por ahí encontrarlo. Y Argentina en un momento de la Guerra Fría se posicionó como, podríamos decirlo, un líder en esta lucha contra este enemigo interno, y fue a ayudar, entre comillas, a países que estaban, entre comillas, iniciando esta guerra. Luciano, no le quiero robar le preguntas a Laucha, pero estás hablando del enemigo interno, de plantear este enemigo ideológico que a veces parece como un éter que no se puede identificar, pero que a la vez es todo, como pueden ser los zurdos, los comunistas, que quizás en los últimos 20 años, o para nosotros que vivimos nuestra adolescencia y juventud desde el 2000 hasta ahora, no estábamos tan acostumbrados a este tipo de discusiones tan polarizadas y sobre un enemigo que nada, que por ahí no es tan corporabilizable, pero que está. O sea, para el gobierno, para el poder, está en algún lado. ¿Hay algún tipo de similitud? Por supuesto con toda la distancia, pero hay un tipo de similitud entre buscar ese enemigo interno para combatir algo que no se sabe qué, para imponer un modelo económico, modelo social, etcétera. Sí, siempre obviamente cuando pasan cosas así, nosotros desde la sociología estamos en alerta porque son temas que nos resuenan. Eh, Acá ya nos puedo hablar 100% como socióloga, también un poco opinando. Los sociólogos no opinamos, pero yo personalmente opino eh, que es mucho más fácil imponer un sistema económico que afecta al bolsillo,
cuando hay una justificación social de que hay un peligro, ¿no? Un poco, hay una periodista canadiense, creo que se llama, que es Naomi Klein, que habla de la doctrina del shock, Ujú. como cuando estás en shock es más fácil hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces va un poco por ahí. Nosotros por eso, retomando un poco esto de la UBA, yo en la carrera de sociología estoy coordinando un proyecto dentro de unos proyectos nuevos que armó la carrera, que buscan un poco hacer prácticas profesionales no obligatorias, en el que estamos haciendo un podcast de divulgación científica, Ujú. que un Es poco muy busca bueno. esto, estas cosas que a nosotros nos resuenan porque tenemos un poco la teoría en la cabeza y porque venimos leyendo sobre estos temas, llevarlos a la charla cotidiana respondiendo preguntas del sentido común, pero un poco en nuestro lenguaje. Entonces, por ejemplo, del caso que estamos hablando ahora, tenemos un episodio que se llama ¿Por qué la universidad es gratuita en Argentina? Y estuvimos hablando un poco sobre la trayectoria y cómo se podría sostener eso en el tiempo. Pero también tenemos un episodio que es ¿qué hace un sociólogo en un juicio? Ujú. Y estuvimos hablando un poco de cómo podemos aportar información como peritos en juicios de, por ejemplo, lesa humanidad. Entonces, es importante, hablando un poco del mérito de la universidad, que estas cosas no es que solo quedan en papeles en la academia y que no se entera nadie. Claro. La ciencia sirve un montón para nuestra vida cotidiana, incluso cuando no nos damos cuenta, ¿no? Ujú. Lucía, bueno, después difundiremos ese podcast, me da mucha curiosidad, felicitaciones por ese laburo. Volviendo a cosas cotidianas, hiciste tu recorrido, tu carrera, te recibiste y ahora seguís habitando de otra manera la institución universitaria como la UBA. ¿Cambió algo? ¿Hubo avances? Porque los salarios sabemos que no, siempre fueron paupérrimos, pero en algún sentido un estudiante de ciencias humanidades o sociales, no sé, imagino tu casa llena de fotocopias. ¿Se sigue estudiando con fotocopias hoy? Se sigue estudiando con fotocopias. Creo que ahora la gente no las compra tanto también porque son muy caras. Entonces es más fácil leer con el celu o en la compu, ¿no? Claro. Yo ya en los últimos años de la carrera empecé a estudiar así, porque ya era un montón. Y aparte porque ya no sabes dónde meterlas, ¿no? Un Ujú. poco, terminaba de cursar una materia y era quemarla en el asado. Em, pero sí, un poco cambió la carrera. La universidad en general está intentando modernizarse, también porque en el mundo hay muchos cambios en los planes de estudio, porque en general el mercado busca carreras cortas para tener que pagar una maestría. Es una realidad. Claro. La UBA o la Universidad Pública en general Argentina no está pasando eso. Tenemos carreras de licenciatura largas y muy completas en formación. Pero lo que se está intentando hacer es generar más oportunidades de trabajo o de prácticas laborales para poder llevar esos conocimientos un poco al mundo real, porque después salís de la carrera Mm. y por ahí no sabes muy bien de qué trabajar, cuáles son las posibilidades, ni tenés un CV formado, ¿no? Claro. Ujú. Entonces, por eso digo, la carrera ahora en sociología, de vuelta, todo muy a pulmón, porque tampoco hay demasiado presupuesto, es básicamente por ganas de innovar y hacer cosas nuevas, creo este programa de investigación, vinculación y acción, que hay de todo. Por ahí, podés ser parte del equipo de trabajo del podcast que estoy coordinando, pero también podés hacer análisis territorial en distintas instituciones. Entonces, esas cosas yo cuando era estudiante, y no fue hace tanto tiempo, no existían. Y salías con un poco más de dudas de la carrera. Claro. Lucía, tengo una pregunta polémica. Estamos en año electoral, es un lío todo. Y por ahí los profesionales de carreras de ciencias sociales y ciencias humanas se dedican mucho a las encuestas. ¿Qué pensás de las encuestas? ¿Nos sirven o no nos sirven? ¿No hay que volvernos locos con los números que arrojan esas encuestas? Bien. Nosotros los sociólogos, yo decía antes, nosotros los sociólogos no opinamos. Tenemos una metodología de investigación y en base a eso investigamos cosas. Entonces, por eso digo, a veces uno no habla como sociólogo, habla medio como opinólogo, pero personal, no, Ajá. no es el nombre de la carrera. La metodología de encuesta es algo que sirve, es algo que se usa, es un buen termómetro social en momentos electorales. Pero bueno, también estamos en un contexto muy cambiante. Por ahí alguien responde algo y a la semana piensa otra cosa, ¿no? Claro. Lo vemos, no sé, yo lo veo en mi familia, por ejemplo, Claro. o entre amigos. Entonces, en ese sentido a veces es complicado.
pero a veces vemos encuestas y después salen esos resultados en las elecciones. Y alguna constante tiene que haber. Sí. Y como, Esa es la respuesta que puedo dar. sí, y como socióloga barra opinóloga, me imagino que como no opinás en tus trabajos, tenés que abarcar la mayor cantidad de aristas posible para llegar a una conclusión. Desde que empezaste la carrera hasta ahora, o desde los trabajos de tus superiores hasta ahora, ¿hay algún cambio social en la forma que pensamos, en la forma que nos movemos, en la forma que sentimos, que nos coordinamos? Sí, en sociología hablamos del sentido común, que es básicamente lo que nosotros pensamos que es dado, que es natural, que en realidad te pones a investigar un poco y son todas construcciones sociales. ¿Por qué comemos al mediodía? ¿Por qué nos da hambre? Porque estamos acostumbrados a comer a esa hora, podríamos estar comiendo en otro momento, podríamos hacer una comida grande al día, qué sé yo. Son cosas que vamos aprendiendo. Entonces, en ese sentido, por ahí, el último tiempo podemos ver que hay un montón de cosas que estaban naturalizadas como parte de la argentinidad o parte de la trayectoria argentina que ahora se están cuestionando, incluso la universidad pública. Yo siempre lo vi como que era un derecho y que todos estábamos de acuerdo con eso y de la nada empezaron a aparecer varias interrogantes alrededor de eso, si había que arancelarla, si había que, no sé, achicarla. Entonces siempre pasa eso. Últimamente por ahí yo lo veo más con estas cosas, ¿no? Con el sistema público en general, como que de la nada está en cuestionamiento. Pero siempre van cambiando un poco las cosas porque de vuelta, todo lo que nosotros pensamos que es natural y Ujú. nos reconforta pensar eso, no siempre lo es, ¿no? Nunca lo es en realidad. Lucía, bueno, te despido, te hago la última agradeciéndote por tu tiempo y por esta nota. Sé que no das opinión porque tenés un marco metodológico por el cual procedes, pero capaz alguien que está escuchando o alguna que escucha esto en una cápsula piensa en estudiar sociología. ¿Qué crees que aporta esa disciplina? Bien, a mí me encanta la carrera de sociología, así que no solo voy a dar acá mi opinión, sino que también voy a dar mi opinión un poco objetiva. Pero la sociología es una ciencia que te permite eso, ver un poco el más allá. Nosotros estamos completamente rodeados de información todo el tiempo, sobre todo redes sociales, uno está 2 segundos, tiene libres y está mirando el celular, y nos bombardea un montón de información que empezamos a aceptar como cierta. Entonces, lo que está bueno es pensar qué es verdad para vos, quién te está dando esa información, qué es real, qué no, qué es natural, qué no. Y en ese sentido me parece que es una carrera que te da muchas satisfacciones personales y además, y esto es algo que me gusta aclarar siempre, existe un mercado laboral bastante amplio para los sociólogos. Ujú. Sobre todo ahora que hay inteligencia artificial en todos lados, me parece que es interesante esto de saber un poco discernir entre la realidad y lo que no es verdad. Ujú. Que por ejemplo, ChatGPT le cuesta muchísimo. A mí me encanta usarlo, pero no me sirve muchas veces porque no me entiende o Ujú. no entiende mal las cosas. Eh, Así que nada, yo les diría que se copen a estudiar sociología y que escuchen el podcast, Sociopodcast, que les va a responder varias preguntas que tienen. Bien, y lo último que digo, hicimos esta nota en la efeméride de la declaración del confinamiento de pandemia. No toqué ese tema, pero me parecía un tema hermoso para en otra charla quizás tocarlo con una socióloga. Lucía Villalba Cabreira, licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí pasaba, estábamos recordando el ranking de QS 2025 que ubica a la UBA manteniendo 5 carreras universitarias públicas de nuestro país en el top 50 mundial. De eso se trató el Big Bang informativo del día de hoy.